Salmo 13. ¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová, porque me ha hecho bien. En este salmo, David formula 4 veces la pregunta ¿hasta cuándo?, apuntando a 4 diferentes conflictos que enfrentó en esta situación. ¿Cuáles fueron esos conflictos y cuál fue la respuesta que Dios le dio? Veamos, hermanos, la respuesta que el texto nos ofrece. Antes, hermanos, de pensar en las enseñanzas de este pasaje, debo decir que cada vez que hablamos acerca de la vida cristiana como una vida de lucha, viene a la memoria de un servidor las palabras de Tomás Kempis. Tomás Kempis fue un monje de la Edad Media, un hombre que dedicó 75 años de su vida a estar en el monasterio orando, meditando y traduciendo la Biblia o copiando la Biblia. Era el tiempo en que no existía la imprenta y la Biblia se copiaba a mano, y ustedes saben que eran obras prodigiosas. No solamente era una caligrafía hermosa, sino que estaban llenos de grabados y de decoraciones, lo que hizo que Tomás Kempis copiara la Biblia poco más de 10 veces en toda su vida. Era una obra bastante laboriosa. Pero fue un hombre, hermanos, que tuvo una visión muy profunda de la vida cristiana y dijo algo muy interesante. Dijo: he conocido personas que son probadas al inicio de su carrera como cristianos. He conocido personas que son probadas al final de su carrera, y he conocido personas que lo son prácticamente toda su vida. Cuando enfrentamos esa situación y nos preguntamos cómo una persona puede vivir de crisis en crisis y de tribulación en tribulación, humanamente hablando nos es difícil comprender el proceder de Dios. Pero siendo un hombre de fe, él reconocía que Dios estaba detrás de las circunstancias, porque a Dios, más que nuestros sentimientos, le importa nuestro carácter, y más que nuestra comodidad, le importa nuestra eternidad. Y así es que Dios utiliza sus recursos para que como el joyero, el platero, elimina la escoria del metal y tiene que fundir sucesivamente el metal hasta eliminar la mayor cantidad de escoria posible. Así también Dios forma el carácter de su Hijo Jesucristo en los hombres de fe a través de la adversidad y a través de la prueba. David enfrentaba 4 enemigos a la vez. Si es difícil pelear con uno o pelear con 2, pelear con 4 era casi una locura. Y es la razón por la que 4 veces en este salmo David pregunta ¿hasta cuándo? Hay cuando menos 4 conflictos entonces que enfrenta. El primero es un conflicto de fe. El Salmo 3, hermanos, es un salmo singular. Carlos Spurgeon, el más grande de los predicadores británicos y bautistas del siglo XIX, decía que un buen nombre para este salmo podría ser el Salmo del Gemido. No era un apodo, no era un nombre peyorativo, era la fiel descripción de una realidad. Es uno de esos textos donde los reclamos a Dios parecen insolentes, pero solo reflejan la angustia humana. Aunque decirle a Dios ¿hasta cuándo? Y decírselo 4 veces pareciera atrevido, semejante reclamo solo refleja la vulnerabilidad de un mortal. No es el único texto en la Biblia donde se interpela a Dios de esa forma. En el Salmo 10, David reclamaba: ¿por qué estás lejos, oh Señor, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Abraham ibn Ezra, un comentarista bíblico judío, decía que no hay duda de que la gloria de Dios lo llena todo y puede ser encontrada en todas partes, pero cuando Él no muestra su poder, parece como si no estuviera observando los acontecimientos humanos. Cuando Dios no redime al hombre de sus enemigos, pareciera como si se hubiera olvidado completamente de Él. Y debemos decir, hermanos, que olvidar es una palabra dura. Cifra la indiferencia y el desinterés, como en el caso del jefe de los coperos del faraón, aquel antiguo compañero de prisiones de José, de quien nos habla el libro de Génesis capítulo 40. Este hombre escuchó la interpretación que José dio de su sueño. Le dijo que en 3 días iba a ser restituido a su posición de autoridad
y le pidió un favor: cuando sea restituido, acuérdate de mí. Promesa que el hombre hizo formalmente, pero olvidó apenas 3 días después de haberla pronunciado. Olvidar cifra la indiferencia y el desdén de quien falta un deber moral, como hicieron los parientes de Job, abandonándolo en sus desgracias. En el capítulo 19, versículo 13 de su libro, dice que de pronto en su desgracia sus parientes lo veían como un desconocido. Cuando se falta la palabra empeñada, el olvido equivale incluso al adulterio o a la traición, como encontramos en Deuteronomio 32, 16, Salmo 106, 20 o Proverbios 2, 16. De modo que el reclamo del salmista no era inocuo. Acusar a Dios de olvido no es poca cosa. Es poner en entredicho su honor y su palabra. Sin embargo, en el caminar con Dios, tarde o temprano llegamos a experimentar la sensación de que Dios esconde su rostro en el tiempo de la adversidad. En otras ocasiones hemos dicho que los judíos tienen un nombre para esta sensación, le llaman Haster Panim, que significa el ocultamiento del rostro, que es como si Dios de pronto se escondiera para no escucharnos. Desde luego, la sensación de la ausencia divina no es algo que experimentaran los judíos solamente en la antigüedad, es una realidad en la vida de todo creyente en el Dios verdadero. San Juan de la Cruz, un místico español, en su relación con Dios pudo cifrar esta experiencia en términos de un poema: ¿a dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? Como siervo huiste habiéndome herido, salid tras de ti clamando y era sido. Pastores los que fuerdes más allá de las majadas del otero, si por ventura vierdes aquel que yo más quiero, decirle que adolezco pena y muero. Que este hombre, hermanos, expresara la sensación de que Dios no lo oía, de que Dios no escuchaba su oración, y lo plasmara en términos de un poema, nos habla de un corazón que amaba al Señor a pesar de no poder entender su proceder. En su angustia, David clamaba a Dios diciéndole: mira. Pero a la luz de las circunstancias del mensaje global de la Biblia, quien realmente necesitaba mirar era el propio David. Necesitaba ver su realidad desde otra perspectiva. Se cuenta, hermanos, que un rabino del siglo pasado, Rabí Pinhas, fue abordado por uno de sus discípulos cuando el rabino estaba orando. Y él llega angustiado y le dice: ¿por qué Dios se esconde en el tiempo de la adversidad? Rabí Pinhas siguió orando y cuando terminó sus plegarias respondió y le dijo: Dios deja de esconderse cuando sabes que se esconde. Lo que le estaba diciendo es: los hombres de fe deben experimentar esa sensación en algún momento, pero cada vez que Dios oculta su rostro, lo hace para revelar su salvación. Al menos esto dice el profeta Jeremías cuando dice: verdaderamente tú eres un Dios que te encubres, un Dios que te encubres y salvas, que se esconde para manifestarse de una manera como nunca lo hubiéramos imaginado. En los tiempos difíciles es entonces necesario hacer cambios de enfoque para ver la presencia y la obra de Dios. Y quien encuentra a Dios en esas circunstancias experimenta con Él una cercanía inédita. Hay una segunda verdad que encontramos en el pasaje. Dice la palabra de Dios que David preguntó una segunda vez: ¿hasta cuándo? Y cuando preguntaba hasta cuándo, expresaba sus conflictos de subsistencia. David formula su segunda pregunta: ¿hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Esconder el rostro significa también privar a alguien del favor divino, significa ignorar su necesidad. Hablando de la providencia de Dios sobre sus criaturas, el salmista decía en el Salmo 104: todos ellos esperan en ti para que tú les des su comida a su tiempo. Les das y recogen, abres tu mano y se sacian de bien, escondes tu rostro y se turban. Si bien el salmista en este salmo no nos explica las circunstancias que vivía, la razón de sus quejas, algunos intérpretes sugieren que fue escrito en tiempo de la persecución de Saúl, acoso del que David solo pudo librarse mediante una infatigable vigilancia y resistencia. Usted sabe que Saúl tenía un problema.
era paranoico. La paranoia es el delirio de persecución. En la tradición cristiana, el texto que dice, vino un espíritu malo de parte del Señor, significa que Saúl tenía problemas con malos espíritus. El problema es cómo entender vino de parte del Señor. En la tradición judía lo entienden como un problema psiquiátrico. Haiga sido como haiga sido, el hombre era paranoico. El hombre sentía que podía perder su reino, un reino del que él estaba claramente consciente no tenía derecho. Dios prometió a Israel una monarquía a través de los judíos, pero Saúl no era judío, era benjaminita. Hay quien pregunta entonces por qué Dios le dio a Israel un rey benjaminita y no un rey conforme a la promesa. Porque el pueblo no quería el rey de la promesa. El pueblo quería el rey que quería, lo quería ahora y le tenía una tarea asignada para que vaya delante de nosotros y nos lleve a la guerra. Le estaban diciendo a Dios, en otras palabras, ya no queremos ser diferentes, ya no queremos ser distintos a los demás. Y en pocas palabras Dios le dice a Samuel, dales lo que te piden, pero diles lo que va a pasar. Y miren lo que pasó. Saúl sentía que era su reino. Le dijo a su hijo Jonatán, este hijo de David te va a quitar tu reino. No entendían que el rey de Israel era un regente de Dios. Era el guardián del amor de Dios por el derecho. Era un virtual virrey en el reino de Dios en todo el universo. Bueno, el problema de Saúl era su delirio de persecución, y David solo pudo librarse de eso mediante una infatigable vigilancia y resistencia. Nezahualcóyotl, rey de Texcoco, es un personaje fascinante porque su vida corrió paralela a la vida del rey David. Era heredero del trono de Texcoco, hijo de madre mexica y de padre chichimeca, heredero de ese trono, pero el Valle de México lo dominaban los tepanecas de Azcapotzalco, y tuvo que huir toda su vida de sus enemigos. Era un hombre muy hábil para hacer relaciones, y en su momento empezó a tejer alianzas y unió a 3 pueblos, Texcoco, Tacuba y México, contra los tepanecas. Hermanos, para darnos cuenta de lo que ocurrió con las poblaciones del tamaño que eran entonces, Nezahualcóyotl formó un ejército de 100,000 hombres, 100,000 hombres, y con ellos, en una estrategia brillante, derrotó a los tepanecas, capturó a Tezosomoc, que era rey de Azcapotzalco, lo mató, y fue el inicio de una era de esplendor para los pueblos del Valle de México, especialmente para los mexicas, ¿no? Una vida que era muy semejante, vivir a salto de mata, disfrazado, escondiéndose, y David tuvo que hacer lo mismo. Al huir de Saúl, David inició una vida precaria y errante. En la ciudad de Nob, una ciudad sacerdotal, convenció al sumo sacerdote que le entregara los panes del altar y la espada de Goliat, para con esos recursos iniciar el camino de la supervivencia. David tuvo que vivir a salto de mata, llevando vida de bandolero. Tuvo que enviar a sus padres al extranjero, ocultándose entre los filisteos e incluso llegando a fingir estar loco para escapar de la mano de ellos. Con el tiempo, hombres afligidos y endeudados, amargados de espíritu, se unieron a David, y esto parecía mejorar la suerte del fugitivo, pero con cada hombre que se le unía aumentaban sus problemas. Un deber fundamental de un comandante es alimentar a sus tropas, y de pronto David se vio con 600 bocas a las que alimentar 3 veces al día. Sus pasos lo llevaron a la frontera, al desierto de Parán, y suponiendo, como era real, que su presencia apaciguaba la región porque actuaban como una especie de border patrol, de una patrulla fronteriza, David solicitó el favor de un hombre rico llamado Nabal. Su petición le fue presentada de manera humilde. Halla en gracia a estos jóvenes ante tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que des lo que tuvieres en tu mano a tu siervo
y a tus siervos y a tu hijo David. Sin embargo, la respuesta de Nabal estuvo a la altura de su nombre. Nabal significa necio, y de manera temeraria le dijo al comandante de un ejército de 600 hombres que no andaban buscando quién se las hizo, sino quién se las iba a pagar. Les mandó decir: ¿quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Muchos esclavos hoy día escapan de su casa. Voy a tomar mi pan, mi agua, la carne que he preparado para mis trabajadores, para dársela a fugitivos que no sé de dónde son. Esta respuesta desencadenó la ira de David. Tomó 400 de los 600 hombres que tenía, ciñó su espada en su muslo y decidió ir a hacer una masacre. Afortunadamente Abigail, que era una mujer sabia, se adelantó y salió al paso en un camino de montaña a David, se postró ante él llevándole provisiones y diciéndole: no tomes en cuenta las palabras de este hombre, de Nabal, porque así como es un hombre es él, Nabal, y la necedad está con él. Usted sabe el resto de la historia. Dice la Biblia que David aplacó su ira, tomó las provisiones, regresó, y Abigail esperó hasta el otro día para darle la noticia al marido. Yo sé que gracias a Dios no es el caso de mujeres cristianas que tengan que despertar al marido alcoholizado al otro día, pero Abigail lo hizo. Dice la Biblia: ayer a esta hora vinieron por tu cabeza. Y dice la Biblia que el corazón de Nabal se partió. Hermanos, estaba en la resaca y le llegan con esa noticia, se infartó, hermanos. Se infartó, ahí quedó. Duró unos días y finalmente murió. Y bueno, David no iba a dejar una mujer viuda, sola, desconsolada, etcétera, etcétera, y ustedes conocen el resto de la historia. Bueno, dice, regresando a nuestro asunto, la Nueva Biblia al Día traduce en nuestro texto: ¿hasta cuándo vas a estar apartado de mi vista cuando padezco necesidad? Lo que demuestra que las necesidades de la vida diaria, el sustento, la incertidumbre frente al futuro, son algunos de los motivos de mayor angustia para los seres humanos, incluidos también los creyentes. Los creyentes no somos llamados a vivir en esferas de cristal donde el mal, el infortunio, la enfermedad, la pobreza o las desgracias no nos toquen. Los creyentes sufrimos el mismo infortunio, las mismas crisis, los mismos problemas de los no creyentes, con una diferencia: tenemos esperanza y tenemos la seguridad de que Dios tiene propósitos para lo que hace. En esas condiciones, el Señor Jesús sabía, pues ante las preguntas: ¿qué comeremos, qué beberemos, qué vestiremos?, advirtió a los discípulos que no tuviesen el mal hábito de afanarse. Y lo hizo porque el afán define el estado de ansiosa preocupación, incluso de distracción, que hace vulnerable al creyente a tomar malas decisiones. En síntesis, David vivía una realidad descrita por Martín Lutero cuando afirmaba: la esperanza misma desespera. Sin embargo, la desesperación puede dar principio a la esperanza, pero sería la suma de sus carencias lo que llevó a David a ver más claramente la mano de Dios, y esa certeza lo llevó a declarar: mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación. Hay una tercera pregunta que hace David, es la misma que ha hecho dos veces antes: ¿hasta cuándo? Y ahora pregunta: ¿hasta cuándo? En el marco de una crisis emocional. David pregunta: ¿hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? Ahora el campo de batalla es el interior del hombre, es su alma. Poner consejos en el alma describe al titubeo y la vacilación. Significa poner ideas en la mente. Durante la aparente inacción de Dios, el hombre pasa el tiempo haciendo y deshaciendo planes. Uno desbanca al otro, pero todos resultan inútiles. Santiago describe ese cuadro cuando dice:
el hombre de doble ánimo, dice, el hombre atribulado es como onda del mar, arrastrado por el viento y echado de una parte para otra. Y dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Afligido pues por sus dudas, el salmista se acercaba al límite de la desesperanza. Carlos Spurgeon fue muy duro al interpretar este pasaje y dice: «Ah, David, qué necias son tus palabras. ¿Puede acaso Dios olvidar? ¿Puede el Dios omnisciente, el Dios que todo lo sabe, fallarle el recuerdo? Y por sobre todas las cosas, ¿puede el corazón del Señor olvidar a su Hijo amado?». Pero no debemos, hermanos, ser demasiado severos con David. La desesperanza ha representado una constante incluso para los mejores hombres de Dios. La experimentó Moisés al final de su carrera, la experimentó Elías en la cueva de Oreb y la experimentó también Job. Si usted recuerda, por 40 años Moisés tuvo que darle agua, pan, carne al pueblo de Israel. En Meriba volvieron a pedirle agua y desesperado Moisés dice: ¿creen que no puedo darles agua? Y golpea la roca y les da agua, pero Dios le dice: no has dado gloria a mi nombre. Por tanto, sube a la cumbre de Pisga en el monte Nebo, contempla la tierra prometida porque no entrarás a ella. Y la pesada figura de un hombre de 120 años empezó a escalar la cumbre de Pisga y desde allí pudo contemplar la tierra prometida, el valle del Jordán, la llanura costera. Allí estaba, casi podía tocarla, pero Dios no le permitió entrar a ella porque tenía un hogar mejor para él. Dice el autor de la epístola a los Hebreos que todos los hombres de la antigüedad bíblica saludaron de lejos el cumplimiento de la promesa, pero Dios llevó a Moisés a un lugar mucho mejor, a su presencia, a la patria celestial. Lo vivió Elías. Retó a los profetas de Baal ante el pueblo: que aquel que sea el verdadero Dios haga llover fuego sobre nuestros sacrificios. Los profetas de Baal empezaron a cantar, a danzar, después a golpearse, y cuando pasaban las horas y no había respuesta de su Dios, a herirse y a sangrarse. Elías era incisivo, decía cosas que no se pueden decir en el púlpito por pudor, pero era muy incisivo cuando hacía burla de ellos. Háblenle a su Dios, tal vez esté ocupado. No vamos a entrar en detalles. Y cuando llegó el momento, Elías dijo: Señor, haz descender fuego sobre el sacrificio y que Israel vea que tú eres Dios. Y hermano, la respuesta de Israel fue asombrosa. Empezaron a gritar: el Señor es el Dios, el Señor es el Dios. Significa que ya no sabían quién era Dios. Fue el mejor momento de Elías, pero no hubo fanfarrias, no hubo desfile de la victoria, no hubo una entrada triunfal. Lo siguiente que Elías escuchó fue las palabras de un mensajero de la reina, quien le mandó decir: que así me hagan mis dioses y aún me añadan, si mañana tú no estás como uno de ellos. En buen español le mandó decir: por lo que hiciste te voy a matar. Y hermanos, Elías se derrumba y se va a la cueva de Oreb, al monte donde empezó todo, y tuvo un encuentro con Dios allí y le dijo: he sentido un vivo celo por el Señor de los ejércitos, han derribado tus altares, han matado a tus profetas y solo quedo yo. Y Dios le dice: no, Elías, tú no sostienes mi obra la sostengo yo. O podemos recordar a Job. En un solo día perdió a sus hijos,
sus bienes, su salud, sus amigos. Entró en crisis con Dios, se vio acosado por un enjambre de consoladores molestos, como decía a sus amigos. Al inicio de su terrible prueba, Job glorificó a Dios con algunas de las más sublimes palabras de la Biblia. Desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. El Señor dio, el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito. Pero en la medida en que la prueba se iba prolongando y se iba recrudeciendo, Job empezó a mostrar los estragos de la desesperanza, como se describen en el capítulo 3 de su libro. Charles Swindoll, un predicador norteamericano contemporáneo, comentando el capítulo 3 de Job, dice lo siguiente: tengo que advertirle ahora que este no es un capítulo agradable, es doloroso. No conozco una sola persona que haya dicho alguna vez que el capítulo 3 de Job es su capítulo favorito de la Biblia. Tampoco conozco una sola persona que haya memorizado un versículo del capítulo 3 de Job. Es uno de esos capítulos sobre la vida de Job que nos hacen sacudir la cabeza, suspirar y pasar rápidamente la página. Es aquí donde las costras son quitadas de las llagas y el pus de la realidad acaba poco a poco con la vida de Job. Si se hiciera una película sobre esta historia y usted y la familia la alquilaran para verla a la noche, cuando llegara esta parte la adelantaría. No querría que sus hijos la vieran. Es brutal y raya casi en lo herético. Maimónides, un rabino judeo-español de la Edad Media, dijo, comentando el libro de Job, dijo: algunos dicen que Job fue un personaje histórico, pero no pueden decir cuándo vivió y dónde vivió. Otros dicen que es una ficción literaria, pero independientemente de eso, lo que le pasó a Job le pasa a los seres humanos. Dice, y es motivo de perplejidad para los sabios. Eso lo dice en el libro que mencionamos hace 8 días, la guía de los descarriados o la guía de los perplejos. Y ahí comenta esta situación. Dice, si es un personaje ficticio o no, lo que se describe allí, eso pasa, eso ocurre, y no hay manera, humanamente hablando, de entenderlo. Pues igualmente heréticos sonarían los 4 ¿hasta cuándo? De David. Esta es la razón por la que tantos pensadores cristianos han reflexionado sobre el asunto de la desesperanza. Tomás Aquino la veía incluso como el pecado más grave, pues atenta contra las columnas de la vida cristiana, la fe, la esperanza y el amor. Nos toca en lo más profundo de nuestro corazón, en el núcleo interior donde nacen nuestros deseos y nuestras acciones. Nos paraliza, nos impide trabajar para mejorar, nos aparta de la misericordia y ahoga la posibilidad de la conversión. En esencia, la desesperanza es un ataque contra el primer mandamiento, desplazando a Dios del lugar que le pertenece para entregárselo a cualquier persona o cosa, o ridículo, para entregárselo a la ausencia de cualquier persona o cosa. Pero mucho cuidado, la desesperanza también puede ser el llanto de un orgullo herido, la actitud de quien siente que si no tiene lo que quiere o lo que merece, entonces la vida no tiene sentido. Hay una cuarta y última enseñanza que encontramos en el pasaje. David pregunta por 4ª vez, ¿hasta cuándo? Y ahora lo hace en un conflicto de relaciones. Clama por su salvación de mano de sus enemigos. Sabemos, hermanos, que la Biblia retrata la realidad humana y parte de ella son los conflictos y las enemistades. En la Biblia el ejército de los enemigos tiene 3 escuadrones, que son los enemigos del pueblo, los enemigos de Dios y los enemigos personales. Si, como se dice, el contexto del Salmo fue el exilio de David, sus enemigos serían el rey Saúl y sus colaboradores, y entre ellos había personajes obscuros como Doeg edomita, que actuaban como perros de presa, que actuaban como sabuesos detrás de David. A decir de la tradición judía, el mismo hombre
que introdujo a David en la corte y le dijo a Saúl: sabe tocar, es valiente, vigoroso, hombre de guerra, prudente en palabras, hermoso, y el Señor está con él, se convertiría en el sabueso de Saúl. La cacería de David provocaría crueles derramamientos de sangre inocente, a las que hoy se alude con eufemismos. Ahora se les llama víctimas colaterales. Entre ellos la masacre de los sacerdotes de Nob. Doeg informó al rey que David había recibido provisiones de los sacerdotes. Le dieron 5 panes duros, eran del día anterior, que le habían entregado armamento, le dieron una espada, la espada de Goliat, y le dijeron que habían consultado a Dios en favor de David. Bueno, en respuesta, Saúl estuvo a la altura de su paranoia y mandó a sus hombres que masacraran a los sacerdotes. Cuando los hombres de Saúl recibieron la orden, se quedaron paralizados. No podían tocar a los siervos de Dios. Y entonces Doeg mostró creatividad e iniciativa. Mató 85 sacerdotes, sus mujeres, sus hijos, sus ancianos, sus niños de pecho, sus bueyes, sus asnos, sus perros. Parecía un burócrata servil buscando un ascenso. De forma sintomática, cuando la Biblia hebraica habla de los enemigos, usa 8 nombres distintos para hablar de ellos, y todos estos nombres están en el libro de los Salmos. En los Salmos, la plaga de los adversarios contra los cuales se eleva el mayor grito son los enemigos personales. Un grito más agudo, más doloroso que el que se levanta contra la enfermedad y las miserias. En los Salmos, los enemigos personales son leones que acechan escondidos, que destrozan a sus víctimas en sus guaridas. Son arqueros que disparan en silencio flechas desde lo oculto. Son malvados que traban armas y cavan hoyos para que caiga el inocente. A David, hermano, le afligía la burla de sus enemigos, razón por la cual en el Salmo 25:2 decía: no dejes que mis enemigos se burlen de mí. Esto nos lleva a una pregunta: ¿por qué nos duele tanto la burla del enemigo? Nos duele porque todos necesitamos aceptación y necesitamos aprobación, necesitamos respeto. Si aspiramos a mantener nuestra salud emocional, necesitamos preservar el sentido de dignidad. Nos duele porque la burla reabre nuestras heridas y les pone sal, y porque nuestras desgracias parecen darle la razón a nuestros enemigos. Pero cuando el creyente sufre verdaderamente por causa de la justicia, es decir, sufre realmente por Cristo, cuenta con promesas hermosas e inmutables. Pablo dice en Romanos capítulo 8: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó y el que además está sentado a la diestra del Padre, quien también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo anterior, el salmista concluyó su plegaria con su confesión de fe cuando decía: mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación, cantaré al Señor porque me ha recompensado. Como conclusión, para los judíos el Salmo 13 tiene un carácter profético. Es visto como una profecía sobre 4 cautividades que Israel sufriría en el futuro. Pero es claro que el tema de este salmo es la realidad de los retos de la vida de fe. Es la lucha con los conflictos más ordinarios, conflictos de fe, conflictos de subsistencia, conflictos emocionales, conflictos relacionales, cosas con las que en mayor o mayor grado convivimos todos los días, solo que en este caso los asaltos eran virulentos y simultáneos. Amós describe la peor de las suertes de un hombre cuando dice:
es como el que huye del león y se encuentra con el oso. Y escapa del oso y entra a su casa y se recarga en la pared y le pica una serpiente. Pues aquí, hermanos, el león, el oso y la serpiente actúan con el espíritu de fuente ovejuna, todos a una. Es decir, tiene que enfrentar 4 conflictos a la vez. Resulta entonces sorprendente que un salmo tan intenso, tan agónico, parezca perderse en el salterio, escabullirse sordamente en sus páginas, pero la escuela del sufrimiento es así. Funciona en la soledad y a la larga también en el silencio. Usted puede tratar de consolar a otra persona que sufre y tener su frente sobre la frente del sufriente y no necesariamente experimenta el mismo dolor físico o el mismo dolor moral. Es algo propio, es algo que la persona tiene que experimentar. El Señor Jesús enfrentó solo su Getsemaní, y si alguien preguntara por qué la vida cristiana tiene que ser así, Tomás Kempis, ese monje de quien hablábamos al principio, escribió en su libro La imitación de Cristo las siguientes palabras: mira que todo consiste en la cruz y que no existe otro camino en la vida para la verdadera paz interior que no sea el camino de la cruz. Camina donde quieras, dirígete a donde gustes y no encontrarás vía más elevada en lo alto ni más segura en la postración que no sea la vía de la cruz. Dispone y organiza las cosas según tu parecer y verás que es inevitable sufrir voluntariamente o a fuerza, pero siempre encontrarás la cruz, porque sufrirás dolencias físicas, o soportarás dolores morales, o sentirás como si Dios te dejara, o te molestarás con tu prójimo, o te pelearás contigo mismo, y no encontrarás alivio ni descanso, pues conviene que soportes esto hasta que Dios quiera, porque Dios quiere que aprendas a padecer dificultades sin aparente consuelo, para que te sometas a Él íntegramente y reconozcas tus limitaciones en la adversidad. Y si quieres escapar de esta cruz, decía Tomás Kempis, a donde quiera que vayas te llevarás a ti mismo, te llevarás contigo mismo. Y si quieres escapar de una cruz, puedes encontrar una más terrible. ¿Cómo puedes imaginar que serás el único ser humano que pasará por este mundo sin cruz y sin sufrimiento? ¿Cuál fue entonces la respuesta de Dios a los conflictos de David? Fue la revelación de su carácter y con ella la provisión para enfrentar sus crisis. No sería la primera vez ni va a ser la última en la que Dios responda hacia el angustiado. Sucedió en los días de Moisés, en las vísperas del Éxodo, cuando se hizo evidente que la salida no iba a ser sencilla. El corazón del faraón se había endurecido, de modo que no iba a dejar salir al pueblo, y entonces el Señor reveló a Moisés una sublime visión de su carácter. Le habló de su nombre inefable, de un nombre que cifra su eternidad, le habló sobre su pacto, le habló sobre su amor compasivo y le habló también de sus hechos poderosos. Aunque esta visión no suavizó ni el corazón del faraón ni la servidumbre de Israel, sin embargo, la fe y la esperanza de Moisés fueron fortalecidos. El Señor tampoco respondió las angustiosas preguntas de Job, solo le dijo quién era él, lo invitó a que se pusiera de su lado para ver desde su perspectiva la realidad. Al finalizar el Salmo, David encontró en Dios la fuente de su fe, de su confianza, de su alegría y de su salvación. Orígenes, un padre apostólico, dijo: el hombre comienza acumulando múltiples proyectos en su espíritu, pero al final solo le queda uno, el de Dios. Cuando recuerdo, hermanos, que el faraón no quería dejar salir a Israel de Egipto, recordé una anécdota que el hermano Jorge Islas comentó en el Congreso de Varones en la Ciudad de México. Él fue pastor aquí en Querétaro muchos años, y dice que en alguna ocasión le dijo a su iglesia: hermanos, prepárense, tengo un sermón que va a durar 3 horas. Va a ser 1:30, hacemos una pausa, y 1:30 y salimos. Dice, cuando iba a la 1:30 no pudimos salir
hacer la pausa porque era una lluvia torrencial. Dice, se estaba cayendo el cielo. Y para complicar el panorama, una ranita entró saltando por el pasillo del templo. Y dice, ya nada más esperaba oír a la rana decir, deja a mi pueblo salir. Dice, como le dijo Dios al faraón a través de las ranas, ¿no? Deja a mi pueblo salir. Dice, pero como faraón endurecí mi corazón y no los dejé salir hasta que predicó 3 horas. Bueno, hermanos, Dios no le dijo a Moisés por qué estaba haciendo lo que hacía. Dios no le dijo a Job por qué. Le dijo quién era él. Y con esto lo invitó a ponerse de su lado para ver las realidades de la perspectiva de Dios. Puede sonar duro, pero a Dios le importa más nuestra madurez, nuestro carácter, que nuestros sentimientos. Y le importa más nuestra eternidad que nuestro bienestar. Y Dios puede usar, hermanos, recursos como la adversidad para forjar nuestro carácter. No se aprende en la escuela dominical. No se hace un cuadro sinóptico en el pizarrón y se enseña cómo debe un creyente madurar. Es caminar con Cristo. La gran bendición, hermanos, que encontramos en este salmo es que en el versículo 5 y 6, después de decirle 4 veces ¿hasta cuándo?, David termina diciendo, pero yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación, cantaré al Señor porque me ha hecho bien. Yo no sé si usted ha vivido en algún momento de su vida situaciones que le lleven a decir lo que decían los hombres de la Biblia. ¿Por qué te escondes? Ahora que te necesito, ¿por qué estás lejos? Si no lo ha hecho, pues no es porque usted sea mejor que nadie. Pero le tengo una noticia. Si usted es un verdadero siervo de Dios, un día va a experimentar esa sensación. Pero ese día, Dios va a estar allí. Isaías le dijo, verdaderamente eres un Dios que te encubres, un Dios que te encubres y salvas. Se oculta para revelar su poder y su misericordia.